os digo. Amén. Leámoslo todos, a ver. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Amén. 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Y vamos a hablar un poco de el señorío de Cristo. Amén. ¿Alguien de pronto sabe qué es el señorío de Cristo? ¿Quién me dice algo del señorío de Cristo? ¿Nadie se atreve? Bueno, señorío significa dominio o mando sobre algo, ¿sí? También significa tener autoridad, ¿sí? Potestad sobre algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí pasó algo, lo que pasa es que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿cierto? Pero dice que el señorío de Cristo es creer en Jesucristo como tu Salvador, ¿cierto? Esa es la mitad. Y estar dispuesto a someterse a Él como discípulo suyo, ¿sí? Estar dispuesto a someterse. Y pienso que eso es lo que a nosotros nos cuesta a veces, ¿cierto? Por eso mucha gente empieza este camino, pero se aparta, porque no están dispuestos a entregar algo que Dios quiere que tiene que entregar, ¿cierto? Es renunciar al yo, ¿cierto? Al yo. Nosotros estábamos leyendo que cuando nosotros decimos Señor, ¿qué quiere decir la palabra Señor? Mi dueño. Mi dueño. Cuando nosotros, y es bueno porque a veces nosotros estamos en la iglesia y decimos amén, pero fuera de contexto, a veces. Pero por ejemplo decimos aleluya, ¿y qué significa aleluya? Una alabanza a Dios, ¿sí? Entonces a veces decimos, no sé, alguien tiene un testimonio, le está dando y dice, hermano, yo estaba angustiado y decimos, y Dios me sacó de allí y ese momento yo estaba en angustia y dice alguien amén, pero si él no estaba ahí, ¿cierto? Cuando él estaba en angustia, ¿no? ¿Cierto? Bueno, creemos porque el hermano lo dice, pero a veces nosotros decimos las cosas por inercia, ¿sí? Alguien nos dice, no, que estaba angustiado y alguien dice, no, pues hay que darle la gloria a Dios, ¿cierto? Porque estaba angustiado y Dios lo sacó de ahí, de esa angustia, o lo libró, bueno. Y dice que cuando nosotros nos dirigimos a Él, al Señor, como Señor, porque Él es nuestro Señor, yo pienso que debemos saber qué quiere decir eso. Cuando yo le digo Señor, porque es que a veces decimos Señor Jesucristo, pero no pensamos en eso, no tenemos claro qué es eso. Cuando yo le digo Señor, le estoy diciendo mi dueño a Dios, ¿sí? Al Señor Jesucristo, venga, usted es mi dueño.
O a veces oramos soberano o cantamos soberano Dios, Dios omnipotente y para completar, Rey de Reyes, ¿cierto? Soberano, ¿qué quiere decir? Que Dios es soberano, quiere decir que Él hace lo que quiera, cuando quiera y en la hora que quiera. ¿Y con quién? Con nosotros lo puede hacer, claro que sí. Entonces nosotros decimos soberano Dios, tenemos que entender lo que estamos diciendo. ¿Sí? Él es soberano y Él puede hacer conmigo lo que quiera. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros debemos estar dispuestos a hacer el Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo quiero que leamos en Mateo el capítulo 11. Mateo capítulo 11, el verso 28 y 29. Pero primero leamos el 28. Y dice, el Señor Jesús está hablando aquí, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí bonito, ¿cierto? Que yo esté cansado y el Señor me haga descansar, ¿cierto? Porque la mayoría de la gente tiene a Dios como que Él es el que me hace favores, Él es el que me ayuda porque Él es bueno, porque Él es cierto. Eso la Biblia dice eso, que Dios es bueno. Oiga, me quedó sonando lo que dijo el hermano Franklin que por ejemplo los que no creen en Dios, o bueno, lo creen a su manera, o por ejemplo el ateo que dice, no, pues yo no creo en Dios, pero Dios en su infinita misericordia, como él no cree en Dios, ¿cierto? Le dice, bueno, le dio la ciencia al hombre para que descubriera la medicina y bueno, ¿cierto? Estudiara, hiciera especializaciones y de modo que ahorita tenemos un montón de ramas de la medicina, ¿cierto? Y le dice al ateo, bueno, vaya, si usted no cree en mí, pues ahí tiene, ¿cierto? Porque Dios es el que ha dado todo eso. Pero con nosotros tiene un trato especial, ¿cierto? Una cosa es la misericordia de Dios, otra es la gracia de Dios. Y con nosotros, mi voluntad lo sano, ¿cierto? A muchos ha sanado el Señor. Amén. Y de enfermedades que ya están desahuciados, que ya no hay esperanza. Los médicos le dicen, no, ya usted no tiene esperanza, ya usted váyase para la casa, coma lo que quiera, ¿cierto? Haga lo que quiera porque usted ya no. Pero el Señor de esa situación, ¿cierto? No, para Dios no hay nada imposible. Amén. Porque Él es soberano. Amén. Él es el creador de la vida y Él la quita y la pone cuando Él quiera. Amén. Entonces, hasta ahí, bien. Hay gente que le dice, Señor, yo voy a hacer esto y por ejemplo, en la llamada Semana Santa ve uno que yo tenía un compañero, gracias a Dios ya es convertido al Señor. Tenía un compañero, ese muchacho era buen trabajador y todo, ese muchacho bien. Y Arnold venía de Ciudad Bolívar y él entraba a veces a trabajar a las 11 y él iba antes de venir, iba y subía a Monserrate. Y yo decía, ven, pero ¿es ejercicio o qué? Y decía, no, es que estoy pagando una promesa. Una promesa. Bueno, yo le hablaba del Señor y eso. Y ahorita ya es creyente. Pero él iba y él era el que decía, ¿no? Es como eso es la gente, o sea, yo te voy a prometer esto y yo voy a hacer esto por un beneficio que tú me hagas, ¿cierto? Yo tengo esta petición para ti como mandando a Dios, como diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y resulta que Dios no funciona así, ¿sí? Porque Dios conoce el futuro, conoce el presente y pues también el pasado. Entonces Dios no actúa así. Dios actúa conforme a su voluntad. Pero sabe una cosa,
que Dios actúa pensando en nuestro bien. Así estemos nosotros, nos pongan dificultades, porque a veces vienen dificultades, ¿cierto? Job era perfecto, dice la Biblia, y hasta el Señor se alardeó de él y le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Y el diablo comenzó con sus argumentos, pero el Señor conocía a Job y sabía que iba a pasar, así que lo hizo pasar por esa prueba tan difícil. Pero después Job fue mejor, ¿cierto? Fue mejor que antes. Y así es que nosotros debemos ir, ¿sí? Mejorando cada día. ¿Y fue duro para Job? Claro que sí, fue una prueba muy dura. Entonces, el Señor cumple su propósito en nosotros siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a poner lo que nos toca poner. ¿Sí? Sí, el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero viene el 29, el versículo 29, y ahí es donde no nos gusta. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces la gente confunde la libertad con algo que puedo hacer lo que sea. Ah, no, Dios me hizo libre, entonces yo ahora puedo hacer lo que sea. No, la libertad tiene un límite. ¿Sí? No, yo soy libre dentro de Colombia, yo soy libre. Y me puedo ir para el Amazonas, para la Guajira, para donde quiera. ¿Cierto? Pero me paso para otro país y ya estoy en problema. Me pueden capturar, ¿cierto? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Y dónde está su pasaporte? Sin permiso. Entonces, allá ya no soy libre. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera. La libertad tiene sus límites. Porque si no tiene sus límites, entonces es libertinaje. Eso dice el apóstol. ¿Cierto? Y la gente entonces, o creemos que nosotros, no, Dios me va a hacer descansar, sí, pero que hay que cumplir unas normas. Porque eso es lo otro. La gente solo se aferra, yo he visto libritos de promesas de Dios. Y la gente lo carga, y lo carga como de amuleto. Y abre la Biblia en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? O en el Salmo 91, ¿cierto? Y la Biblia está así amarilla ahí en esa página. Y uno la habla, en la otra está blanquita, pero por acá está, hay unos bibliones, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, pero ¿qué hay que hacer para que Jehová sea mi pastor y no me falte? Yo tengo que poner lo mío. ¿Sí? Pero entonces Dios no lo hace obligado tampoco, porque Dios a nosotros nos dio un libre albedrío, ¿cierto? Vea, Dios se bajó de allá de los cielos, se humilló, dice la Biblia, y a él nadie lo obligó. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor. Entonces nosotros debemos corresponder a ese amor. Nosotros debemos hacer lo mismo por amor, ¿cierto? Pero a veces nosotros pensamos que Dios, o la gente que no conoce a Dios, porque es que una cosa, es que ¿de qué Dios me va a hablar usted? El Dios que mató a no sé cuántos niños, que permitió que mataran a no sé cuántos niños cuando nació en Belén y todo eso, y todas esas cosas, ¿cierto? Pero la gente dice eso porque no conoce a Dios. A veces se llevan una impresión, pero si se acercaran a Dios, se darían cuenta que Dios es bueno, ¿sí? Que Él es misericordioso, porque no lo conocen. No conocen a Dios, por eso. ¿Ha usted experimentado algo así, que usted le tiene como una percepción de esa persona? Y después cuando trata con esa persona dice, no, él no es como yo creía, ¿cierto? Es diferente, no, eso que yo pensaba estaba mal porque no es así. Si la gente conociera a Dios, pues nosotros que lo hemos conocido, pues no nos expresamos así, nos dice, Dios es malo, no, nosotros sabemos. Yo una vez recuerdo, yo estaba pequeñito y estábamos desayunando de mi abuela era creyente. Y
Y yo no sé, yo era preguntón. Cuando pequeño era muy preguntón. Y estábamos comiendo Boca Chico. O sea, en el pueblo de mi mamá y de mi abuela, la tierra del Boca. Estábamos desayunando. Ahora dicen, ¿y desayunan Boca Chico? Sí, desayunábamos Boca Chico. Y almorzamos Boca Chico y cenamos moncholo y todo eso. Entonces, no sé, no recuerdo qué. Entonces yo le pregunté algo a mi abuela y mi abuela me respondió. Entonces yo le dije, pero entonces Dios es malo. ¿Saben qué hizo? Así estaba el pocillo de café con leche. Me lo tiró en la cara. Yo me quedé así. Me dijo, usted no sabe lo que está diciendo, cállese la boca. Qué callado. Pero sí estaba equivocado, Dios es bueno. Dios es bueno, inmensamente bueno. A pesar de nosotros, Dios es bueno. Aleluya. Y a veces entonces pensamos que, bueno, es que yo ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Pero mire lo que dice aquí la otra parte del versículo 29, ¿cierto? Primero dice, llevad mi yugo. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. O sea, Dios dice, vengan y yo le quito ese yugo que usted trae. Ese yugo de esclavitud, eso que usted no puede llevar, yo lo llevo por usted. Pero le voy a poner otro yugo, porque dice aquí, llevad ¿qué? Mi yugo, al fin y al cabo es yugo. ¿Y qué es un yugo? ¿Sí saben qué es un yugo, no? Es lo que se le pone a dos animales para que vayan en el arado derechito, ¿cierto? Se le ponían a los bueyes, bueno, también a los burros o a las mulas. Y iban para que llevaran el peso o el arado bien derecho. Otro era para que tanto el uno como el otro hicieran la misma fuerza, ¿cierto? Para que fueran igual. Por eso el Señor dice, no pondrás a arar buey con asno, porque el buey tiene más fuerza y pues no hay esa paridad. Entonces, el Señor nos pone un yugo. Fácil, sí, pero es yugo, ¿cierto? ¿Y este yugo qué hace? Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ven? A veces nosotros pensamos que el Señor o la gente, no, es que Dios no necesita nada, ni que lo adoremos, Dios no necesita nada. Él lo hace por nuestro bien, ¿cierto? Y entonces, queremos nosotros entonces hacer ese yugo de ese, no, pues quítame el mío, pero no tengo el tuyo tampoco. Y así no se puede. Porque Dios, si usted quiere seguir al Señor, tiene que estar dispuesto. En Mateo, más adelantico, dice Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Primero, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. Ahí hay tres cosas. Primero, tenemos que negarnos a nosotros, ¿sí? ¿Y qué es negarnos? Negarnos al yo soy, al yo. O sea, esto tiene que morir. Negarme a mí mismo y entonces tomar mi cruz. O sea, ya no es que yo me tengo que parecer o ser mejor a mí, ¿cierto? Sino que tengo que parecerme a alguien. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Eso es negarme. Y cada día si trabajo en eso, si voy avanzando en eso, pues estoy renunciando a mí, ¿sí? O sea, aquí no cabe la altivez. Usted tiene que parecerse a alguien. Renunciar a usted es ponerse a disposición del otro. ¿De quién? En este caso, del Señor Jesús, ¿sí? Dice, ¿a dónde fue que leímos? 24. Si alguno quiere, mire que ni siquiera el Señor lo está obligando. Si alguno quiere, ¿usted quiere? Bueno, entonces hay unas condiciones. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Alguno dice, bueno,
Son los padecimientos, ¿cierto? Del cristiano. Pero esos padecimientos son por causa de ¿quién? Del Señor, ¿cierto? Los padecimientos que sufrimos como cristianos, los padecemos por amor al Señor Jesucristo. Amén. Y dice, y sígame, entonces sí, sígame. ¿Sí ve? Que hay unas condiciones. Hermano, nuestra vida cristiana no puede ser así como así. Entonces, de eso se trata el señorío de Cristo. De que nosotros debemos someternos a Él, pero si nosotros decimos, no, yo le entregué mi vida al Señor. Y leíamos, ¿cierto? Porque no solamente nosotros le entregamos la vida, porque antes de eso pasó algo, y lo leímos, ¿cierto? Porque habéis sido comprados. Eso lo leímos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 10, 20, ¿cierto? Lo leímos. Porque habéis sido comprado por precio, ¿sí? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Son de Dios. Oiga, a veces nosotros leemos y pasamos, los cuales, ¿qué es de Dios? Su cuerpo, mi cuerpo, su espíritu y mi espíritu. Entonces, por eso hay gente, no, es que yo me he visto como yo quiera. Bueno. Es que yo hago lo que yo, bueno. Pues el Señor dice que no, ¿cierto? A veces eso nos cuesta. Porque a veces creemos que llegar al evangelio, ay no, y aquí todo es color de rosa, y aquí, mejor dicho, todo es, no, también hay espinas. Al contrario, el Señor en vez de ilusionarnos, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? O sea, para que nos preparemos. Pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, usted tranquilo, sométase a mí, que si usted se somete a mí, no pasa nada. Usted va a salir victorioso de todo lo que venga. Amén. Pero hay que someterse, ¿cierto? Y a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios siempre va a ser agradable, y eso no es verdad. Vea, el mismo Señor Jesucristo no se quería morir. ¿Qué dijo el Señor? Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Pues que se iba a morir, que iba a entregar su vida, ¿cierto? El Señor allá como hombre en carne, ¿sí? Diciendo eso. ¿Se quería morir o no se quería morir? No se quería morir. Pero entonces Él se sometió y dijo, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a su voluntad. Amén. Oiga, Ananías, ¿se acuerdan de Ananías? Bueno, hay dos Ananías en Hechos, el capítulo 5, pero estoy hablando del 9. Capítulo 9, ¿sí? Ananías, un discípulo del Señor, ¿sí? Cuando el Señor se le aparece allá a Pablo, a Saulo, ¿cierto? Y lo dejó ciego, y bueno, él estaba allí orando, y el Señor se le aparece en visión a Ananías. Vamos a leer. El Señor se le aparece a Ananías. ¿Y qué le dice? Hechos 9, 10, sí. Sí, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías dijo, sí, yo voy, ya voy, Señor. ¿Cierto? Ya voy y se las pongo. ¿Qué dijo Ananías? He oído, Señor. Vea, Señor, y usted, como dicen, usted sí está seguro, Señor, porque es que yo he oído que ese hombre trae en Jerusalén, mejor dicho, a
ha hecho desastre con sus santos, ¿cierto? Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces, ¿Ananías quería? No, no quería. Pero Ananías obedeció y agradó al Señor. Y fue e hizo lo que tenía que hacer, oró por él, y Saulo se le devolvió la vista, y no solo eso, recibió el Espíritu Santo. Amén. Entonces a veces queremos, no, que es que yo le digo a mis hijos, ay, lo manda a hacer uno algo y ellos, ay, no, ¿por qué tengo que? Porque hay cosas que uno tiene que hacer que a uno no le gusta. Sí, sencillo, haga caso y ya, ¿cierto? Hay cosas que uno no le gusta, pero tiene que obedecer. Amén. ¿A usted le gusta que un policía lo agarre y lo toque y le meta la mano por allá? No. ¿A usted le gusta? No. Pero entonces ahí, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuál poder? Déjese, porque usted tiene que someterse a las autoridades, ¿cierto? Sencillo. ¿Sí? Entonces, mire que hay cosas que nosotros de pronto no todas van a ser agradables. Yo recuerdo que yo oraba y le decía, Señor, a mí no me pongas allá en esa puerta, Señor. Hace años, no aquí. Señor, a mí no me pongas allá en la recepción, porque eso de andar orando con los ojos abiertos y andar orando ahí de pie y estar pendiente, y no, yo creo que ahí ni se siente la presencia de Dios. Ni ahí no se siente tu presencia, Señor. Ahí es como, yo decía, ahí es como venir y perder el tiempo. En una dominical, yo perderme una dominical. Así oraba yo. Pero al otro año, hermano Jorge Ramos, director líder de recepción y acomodación. Y yo me quedé así. Bueno, yo no dije nada. Yo dije, bueno, Señor, sí, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, ¿cierto? Por eso, hermano, no se coma primero lo que no le gusta del plato, cómase lo que más le gusta. Pues por ahí unos pastores estaban en una reunión de la zona, una hermana les estaba cocinando, hizo arvejas guisadas, y el hermano, uno de ellos, se comió la arveja porque no le gustaba, se la comió primerito. Y la hermana, claro, uno está pendiente de los hermanos, y vio que el pastor se había comido las arvejas primero y dijo, ay, al pastor le gustó. Otra 2. ¿Sí? Entonces yo desde ahí me como lo que más me gusta primero. ¿Sí? Entonces, la Biblia es clara en que nosotros debemos someternos al Señor. Porque de otra forma, vea, el Señor le dice, vea, yo lo quiero salvar. Y usted está aquí, yo lo quiero salvar y lo voy a llevar allá. Pero para llegar allá usted tiene que hacer lo que yo le digo. ¿Sí? Tiene que hacer lo que el Señor le dice. Porque si no, no va a llegar así usted quiera, por mucho que usted quiera llegar, por mucho que usted se esfuerce por llegar por su propia fuerza, no va a llegar. Porque es que nosotros llegamos a donde el Señor quiere que llegamos porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es misericordioso. Amén. Entonces yo decía, no, yo no quiero estar ahí, Señor. Ah, bueno, yo dije, bueno, Señor, pues si usted quiere que yo esté ahí, yo voy a estar ahí. Y el Señor me llevó ahí para mostrarme que ahí sí se siente la presencia de Dios. Y después, cuando estaba allá llorando, como que me acordé de lo que yo decía, y yo decía, sí, Señor, perdóneme. Es verdad, no era lo como yo pensaba. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que usted viva experiencias con Él, ¿cierto? El Señor le dijo a Pedro, de cierto te digo, o sea, cuando primero le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí.
¿Me ama? Señor, usted lo sabe. Usted sabe todo. Y entonces el Señor le dijo, de cierto te digo, cuando eras joven, ibas a donde querías, ¿cierto? Pero llegará el momento en que, y te ceñías cuando querías, pero llegará el momento en que no vas a ir donde tú quieras, sino que te llevará a otro donde tú quieras, y te ceñirá otro, ¿sí? Eso es someterse a la voluntad de Dios. Y ve ahí Pedro tranquilo, tan tranquilo Pedro, que confiaba en la voluntad del Señor y decía, bueno, a Pedro lo agarraron, lo encarcelaron y lo iban a matar el otro día y estaba, vea, durmiendo tranquilito. Porque es que se confirma lo que leímos, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted se somete a Dios, hermano, o nos sometemos a Dios, hallamos descanso para nuestras almas. Y ya no importa, bueno, yo estoy en esta situación, pero tengo el descanso de mi alma, o sea, la paz que Dios me da. Eso es más valioso que cualquier otra cosa, ¿sí? Pero hay que someterse al Señor. Juan, ¿dónde estaba? Imagínense, Juan, ¿dónde estaba cuando se le dio la revelación del Apocalipsis? ¿Dónde estaba? En una isla, en la isla de Patmos, ¿cierto? Y dice, ¿y estaba allá por qué? ¿Por placer? ¿De vacaciones? No, por causa del Señor. ¿Y él quería estar allá? No. Pero es que hay veces el Señor tiene en cuenta nuestra actitud. Venga, Señor, yo estoy en esta, pero yo necesito que usted me ayude, yo voy a salir de esta con su ayuda. Esa es una actitud, pero si nosotros nos ponemos, pero ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué, Señor, tú permites esto? Pues eso no le agrada al Señor, ¿sí? Cuando usted compra algo, esa cosa que, o el que se lo vendió, digamos, pongamos un ejemplo, el que usted compra el celular, va a Claro y compra el celular. Y entonces Claro viene y le dice, no, es que usted tiene que usar este celular solo cuando, no, si yo lo compré, yo lo uso cuando yo quiera, ¿cierto? Es mi celular. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos compró, ¿cierto? Por un precio, y un precio bien alto. Y no con piedras preciosas, como dice Pedro en su carta, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y eso tiene un valor incalculable, ¿sí? Tiene un valor incalculable. El Señor pagó un precio que usted ni yo podíamos pagar. El Señor lo pagó. Lo leíamos al principio, lo leíamos. Pero hay que dar algo. Hay que estar dispuesto a dar lo que nosotros tenemos que dar. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Punto y coma. Someteos pues a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Punto y coma. Lo que viene es el resultado de lo que está antes del punto y coma. Someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que si yo no me someto a Dios, yo no puedo resistir al diablo, ni va a huir de mí. No se puede. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar sometido bajo la mano poderosa del Señor Jesucristo, ¿sí? Y huirá de vosotros. Y ya para terminar, donde leímos 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios morando en nosotros. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Así que, hermanos, si usted creía que mi vida es mi vida es mía, no, Señor. Mi vida es mía, no. Usted, si la entregó al Señor, no es su vida, es la vida del Señor.
Y ahora usted tiene que administrar esa vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hace eso? Mire, aquí está el manual. ¿Cómo debe administrar su vida? Y donde leímos en Mateo 11:28, donde está, ¿fue Mateo? No, Lucas 6:46. ¿Cierto? Dice, sí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, eso es someterse al Señor. Os indicaré a quién es semejante. Y dice, semejante es al hombre que a edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Oiga, a mí me llama la atención que uno se imagina, no sé ustedes si se lo imaginaban, sino que el hombre fue a la montaña y buscó la roca. No, la Biblia dice que cavó. Los dos estaban en el mismo terreno, ¿sí? Estos dos constructores que construyeron aquí estaban en el mismo terreno. Lo que pasa es que este primero dice cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, o sea, allá en el cimiento firme, ¿sí? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y el otro, ya usted sabe, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. O sea, este no se preocupó por ahondar. Ahí nomás. Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, usted y yo comenzamos esta carrera. Unos hace poquito, otros un poquito más, otros ya muchos años. Pero para nosotros poder terminar esta carrera que llevamos, tenemos que someternos al Señor Jesucristo, al señorío del Señor Jesucristo. Porque sin Él nada vamos a poder hacer. Amén. Así que, hermanos, recibamos este consejo en el nombre del Señor Jesucristo. Y pregúntele al Señor. Es que a veces nosotros nos complicamos la vida. Pero es bueno que nosotros nos autoexaminemos y digamos, venga, Señor, esto que estoy haciendo sí le agrada a usted. Esto que voy a hacer, Señor, sí es tu voluntad. Esto, Señor, yo quiero que tú me dirijas para hacer tu voluntad. Señor, yo quiero someterme a ti. Yo no sé si usted le quiere decir en esta noche al Señor. Yo le quiero decir al Señor que mi vida es de Él y que Él puede hacer lo que Él quiera. Que yo vivo por Él, que soy de Él y para Él. Así que no nos queda otra cosa. Para ser cristianos felices, tenemos que someternos al Señor. Y viviremos descansaditos. Pónganse en pie, hermanos. Y yo no sé usted qué le quiera decir al Señor en cuanto a esto. Pero sí, el Señor está esperando que usted reflexione, recapacite y le diga algo. Amén. Soberano y eterno Señor.